Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabezará el señor gobernador Axel Kicillof. Lo acompañan en el escenario el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, y el señor ministro de Seguridad, Sergio Berni. Al finalizar las palabras del señor gobernador, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. A continuación, veremos una presentación. En octubre de 2019, el Tribunal de Casación Penal calificó de grave crisis humanitaria la situación del sistema penitenciario bonaerense. La provincia cuenta con una capacidad de 24.000 plazas, pero en la actualidad conviven más de 50.000 internos. Esto implica una superpoblación carcelaria de 103%. Al 10 de diciembre, la provincia mantenía una deuda de más de 1.000 millones de proveedores de alimentos, medicamentos y de la construcción, lo que generó problemas en la provisión de comidas y una huelga de hambre de más de 15.200 internos. Ante el avance del coronavirus, el Ministerio de Justicia elaboró un programa sanitario para el contexto de encierro, cuya implementación tiene por objetivo evitar que el COVID-19 afecte al personal penitenciario y a la población carcelaria, impidiendo de esta manera que las unidades penales bonaerenses se conviertan en un foco de propagación de la pandemia y que atente contra la salud pública de toda la comunidad. Para afrontar la crisis, el gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un plan de ampliación de infraestructura penitenciaria. Entre junio y noviembre se finalizarán 1.350 nuevas plazas, el equivalente a casi 3 nuevas unidades penitenciarias. Estas obras estaban paralizadas desde hace varios meses. Para reiniciarlas, la provincia tuvo que saldar una deuda de 350 millones de pesos y ahora destinarán otros 800 millones más para terminarlas. Desde el primer día, el gobierno provincial ha tomado múltiples medidas para atender la grave situación en el sistema penitenciario bonaerense. Un Estado presente para transformar y recuperar la provincia de Buenos Aires. En octubre de 2019, el Tribunal... A continuación vamos a escuchar las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac. Bueno, buenos días, gobernador, buenos días, ministro de Seguridad, buenos días, periodistas que están presentes, colegas del gabinete. Hoy hacemos esta presentación del plan de infraestructura penitenciaria con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero nos parece necesario hacer algunas reflexiones sobre el tema cárceles en la provincia de Buenos Aires, porque es un tema que ha estado en los medios reiteradamente estas semanas y nos parece importante llevar algunas posiciones claras al respecto. En primer lugar, sabemos que el tema cárceles y contexto de encierro es un tema que ha tomado centralidad en todo el mundo a partir de la pandemia del coronavirus. Ello es producto que los lugares en donde hay encierro de población, como son los geriátricos, en las cárceles, son lugares que tienen un altísimo riesgo de contagios de esta enfermedad. Por lo tanto, todos los estados del mundo han venido tomando medidas de prevención y han venido tomando medidas que aconsejan la puesta en marcha de protocolos sanitarios que se han dispuesto también en nuestra provincia y que incluso han sido modelos para otras provincias argentinas. La situación en la provincia de Buenos Aires es doblemente compleja porque, tal como dice el video, cuando asumió la gestión del gobernador Kicillof, que él tuvo, digamos, la decisión política de darle visibilidad al tema cárceles, la situación de las cárceles bonaerenses era gravísima, con un nivel de sobrepoblación del 110% de internos de acuerdo a las plazas. Esta situación fue calificada en su momento por el Superior Tribunal Penal de la provincia, por el Tribunal de Casación en este informe, en donde detalló claramente que se vivía una verdadera crisis humanitaria, que es un concepto que deviene del derecho internacional de los derechos humanos, que es similar a la situación que puede vivir un país cuando un país está en guerra y deja consecuencias gravísimas en cuanto a violaciones de derechos humanos en una comunidad. Es decir, que la situación de las cárceles bonaerenses fue denunciada claramente por el Tribunal de Casación en octubre del 2019 como crisis humanitaria, lo cual marca la gravedad de la situación que recibió este gobierno.
la sobrepoblación era y es alta, muy alta. Creemos que es una deuda del Estado bonaerense con el sistema penitenciario. El gobernador ha tenido la valentía de plantear el tema desde el primer día de gestión para que lo asumamos y veamos entre todos la posibilidad de resolverlo. Y eso se da en 63 unidades penitenciarias que tiene la provincia. Y desde entonces el gobernador ha tomado decisiones que ya han sido muy claras, que el video lo refleja, como es, por ejemplo, regularizar la asistencia alimentaria. En el inicio de la gestión había 16.500 internos en huelga de hambre, producto que durante los últimos 8 meses previos a la asunción del gobernador no recibían ni medicación adecuada ni alimentación adecuada. Eso se regularizó en muy poco tiempo, se pudo levantar las huelgas de hambre, pero no en forma con medidas asegurativas, sino con mesas de diálogo. La situación empezaba a normalizarse, pero a partir de marzo, con el riesgo sanitario que significa la pandemia del coronavirus en el mundo, se volvió a agudizar una situación que ya de por sí era crítica el 12 de diciembre, lo cual exigió que tomemos una serie de medidas como protocolos sanitarios para evitar que esta enfermedad ingrese a las cárceles. El problema de las cárceles no es un problema que se limita a las cárceles en sí mismo, es un problema de salud pública. Sabemos que en todo el mundo, veamos el caso de Italia, el 50% de la población que ha fallecido es población que está en contexto de encierro, en geriátricos o en cárceles, y que tienen antecedentes de enfermedades. Por supuesto que en las cárceles el porcentaje de enfermedades siempre ronda aproximadamente el 10% de la población carcelaria. Por lo tanto, hemos tomado medidas sanitarias para evitar que ingresen probables casos de coronavirus en las cárceles, y el gobernador ha decidido lanzar hoy este plan de infraestructura para ampliar la capacidad penitenciaria. Queremos también hacer una breve reflexión sobre algunas noticias falsas que se han difundido en cuanto a la responsabilidad del Poder Ejecutivo para descomprimir la situación penitenciaria. Eso es absolutamente falso. El Poder Ejecutivo, primero, que no tiene atribuciones, las únicas atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo son las condiciones de detención, que los internos se alimenten y brindarles los servicios médicos que requieren, pero no tiene ninguna posibilidad en cuanto a que ingresen o egresen un interno de una unidad penitenciaria. De acuerdo a la Constitución, es obvio decirlo, pero es importante recalcarlo, la Administración de Justicia corresponde al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Es quien toma las decisiones de externar o no un interno. Se ha pretendido en una campaña falsa decir que el Poder Ejecutivo tenía un plan para liberar a internos. Queremos reiterar y desmentirlo absolutamente. Es más, pensamos que quienes afirman eso deberían dar explicaciones por qué lo han manifestado. Incluso hoy mismo se ha titulado falsamente en un diario que un juez de la provincia de Buenos Aires ha dicho que ha recibido presiones del Ejecutivo. Eso es absolutamente falso. El mismo juez ha salido a desmentir, que es el doctor Balituto, que nunca ha recibido presiones del Poder Ejecutivo para liberar un preso. El Poder Ejecutivo no ha participado en ningún caso, en ninguna actuación judicial en donde se pidan libertades o prisiones domiciliarias. Es más, comparativamente en el periodo de la pandemia, del 17 de marzo al 17 de abril, ha habido menos libertades por agotamiento de pena, por libertades asistidas, por condicionales, que en el mismo periodo del año pasado. El año pasado, del 17 de marzo al 17 de abril, hubo 1.720 libertades. En el mismo periodo de este año hubo 1.605, es decir, hubo más libertades el año pasado que este año. Eso desmiente cualquier política de liberaciones de internos promovidas desde el Ejecutivo. Reitero que ha habido muchas informaciones falsas, también ha habido jueces, lamentablemente magistrados, que han sido parte de esta campaña de descalificación y de imputarle al Poder Ejecutivo atribuciones que no tiene. Por eso digo que quien manifieste que el Ejecutivo ha promovido en forma general o particular libertades, que muestre concretamente la documentación o los elementos probatorios. Ha habido una jueza como la doctora Márquez, por ejemplo, que salió públicamente en todos los medios a decir que se estaban promoviendo libertades, y ella misma luego tuvo que reconocer que ella había otorgado prisiones domiciliarias. El Poder Ejecutivo va a respetar a ultranza la independencia de poderes. El Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires es absolutamente independiente, y esperemos que la Suprema Corte de Justicia esta semana se exprese en cuanto a
cuáles son las reglas que deben regir en la provincia de Buenos Aires para en un momento de excepción, como es la pandemia, en un momento en donde la salud pública es lo más importante, en un momento en donde todos queremos que se apliquen protocolos sanitarios en las unidades penitenciarias, porque no queremos que ningún penitenciario, que están haciendo un esfuerzo gigantesco en el trabajo, y le agradezco como ministro de Justicia, y también ningún interno se contagie, porque la cárcel, a diferencia de la escuela, no se puede cerrar, e ingresan a la cárcel diariamente miles de penitenciarios que van a trabajar y vuelven a sus casas, miles de médicos, miles de psicólogos, miles de educadores, de trabajadores sociales, de proveedores, que entran y salen de la cárcel. Por lo tanto, si se infectan las cárceles, ese contagio se puede transmitir a las comunidades. Tenemos 63 unidades penitenciarias en 20 ciudades de la provincia de Buenos Aires. No podemos permitir de ninguna manera que haya infección masiva en las cárceles, porque el ingreso y salida del personal puede trasladar ese contagio a las comunidades. Por eso las cárceles han tomado centralidad a nivel mundial en esta pandemia, y todos los países del mundo vienen tomando medidas especiales. Lo hacen a través del Poder Judicial, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en España y también en Latinoamérica. Y si no nos preparamos con anticipación a este proceso, nos puede pasar lo que pasa hoy en Estados Unidos, que tenemos cárceles que tienen 75% de la población infectada. Nos puede pasar el desastre que está pasando en Perú, el desastre que está pasando en Colombia. Por eso, una de las maneras de prepararnos ha sido esta decisión del gobernador, que en un momento de crisis también económica, por lo que ha recibido de la administración anterior, ha tomado esta decisión de construir 1.350 nuevas plazas, que significan casi 3 unidades penitenciarias nuevas para mejorar la situación de condiciones de detención de los internos de la provincia. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de prensa por asistir. Quiero complementar y redondear algunas de las ideas que dijo el ministro. Esto, en primer lugar, para aclarar, ante tanta campaña mediática de redes, lo voy a aclarar porque me parece que, aunque es obvio, vale la pena hacerlo. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ni que quisiéramos lo podríamos decidir. Así que esto tiene que quedar aclarado, porque ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Poder Ejecutivo, sino de los jueces, del Poder Judicial, del Procurador, de la Corte Suprema, pero no del Poder Ejecutivo. Me parece que ha habido efectivamente una campaña cuyo objetivo no es solamente, lo ha dicho hoy el ministro de Justicia, con falsas noticias como la de hoy, tapa de un diario, desmentida en el mismo día prácticamente que se conoció la noticia, no solo tiene el efecto de tratar de dañar o de generar una polémica con el gobierno, sino que lo que creo que es grave es que trata de generar miedo, angustia y, por supuesto, dudas en el conjunto de la población, que está haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en su casa, por evitar los contagios, por tomar las medidas de aislamiento social, de distanciamiento social. Nosotros, al revés que eso, nos dedicamos todos los días a cuidar a los y las bonaerenses, a protegerlos. Me parece que es ahí donde quieren generar suspicacia, duda, y creo que es un papel de la sociedad en su conjunto evitarlo. Buena parte de la oposición está participando, colaborando, trabajando en la misma dirección. Me parece que es un grupo ínfimo, tanto en la política como en los medios de comunicación, los que están con otro juego. Yo no me voy a prender en ese juego. Por eso hoy lo que venimos a hacer es reafirmar que la obligación del Poder Ejecutivo no es decidir ni libertades, ni condicionales, ni domiciliarias, sino alojar en sus cárceles
a quienes el Poder Ejecutivo dispone que tienen que estar en situación de encierro. El Poder Judicial dispone que tienen que estar en situación de encierro. Es ese nuestro papel. Entonces, quiero recordar que cuando iniciamos nuestro gobierno, recibimos una situación penitenciaria de emergencia, declarada por el gobierno anterior. Es más, recibimos una huelga de hambre antes de comenzar el gobierno de más de 15.000 internos. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior había una deuda y no se pagaba el alimento, los medicamentos. Esa es la situación con la que nos encontramos y esa situación nos abocamos a resolver y fue resuelta muy rápidamente, con las medidas que competen al Poder Ejecutivo. Y después las decisiones al respecto del Poder Judicial son las que ha tomado el Poder Judicial y que son también públicas. Como a nosotros nos competen las condiciones de detención, lo que hemos decidido hacer, y no desde ahora, sino desde que asumimos, es pagar las deudas del gobierno anterior que había también en la infraestructura. Esto no es nuevo, lo venimos haciendo. Había obras en curso paradas y con deuda con los proveedores, por más de 350 millones de pesos. Para poder continuar las obras, en estos pocos meses saldamos esas deudas, como pagamos la comida que no había para que se reiniciara el servicio, como pagamos las prestaciones mínimas, en lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, este gobierno, decidió pagar esas deudas y hoy podemos anunciar que en los próximos meses vamos a estar inaugurando 1.350 nuevas plazas en el servicio penitenciario bonaerense. Hace muchísimo tiempo y pocas veces, tal vez nunca en este plazo, haya habido un incremento tan grande en la capacidad carcelaria de la provincia. Lo tenemos que hacer porque en lo que a nosotros nos corresponde no podemos tomar más medidas que esas. Generar condiciones de seguridad, protocolos sanitarios, proveer los materiales, proveer la protección y la seguridad para el personal carcelario, y lo hacemos también porque tenemos que defender a los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario de los contagios, que ha sido un problema mundial, una población altamente expuesta, los trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario, a los que doy mi agradecimiento junto con los médicos y las médicas, junto con los trabajadores del sistema de salud, de la limpieza, de la recolección de residuos. Doy mi agradecimiento también a las fuerzas de seguridad. Los trabajadores y trabajadoras están exponiéndose mucho más que todos los demás. Pero también porque sabemos, y lo hemos visto en otros países, que si hay una crisis sanitaria al interior de los establecimientos penitenciarios, obviamente la capacidad hospitalaria, que es para el resto de la población, se ve afectada. Así que esto no es solo un problema de las cárceles, es mucho más que un problema de las cárceles. Vamos a ampliar, hoy podemos anunciar en 1.350 plazas. Y si podemos hacer nuevos anuncios, lo vamos a hacer en los tiempos que correspondan. Ahora, dicho esto, y este es el anuncio, y espero que quede claro, lo que le compete al Poder Ejecutivo son las condiciones de detención y las condiciones de los penales. Generamos protocolos, damos las condiciones de seguridad sanitaria y hoy anunciamos que después de haber saldado las deudas y con una inversión en los próximos meses de 800 millones de pesos, vamos a terminar obras y ampliar el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires para darle más capacidad de atención en el marco del coronavirus. Dicho esto, y con respecto a la polémica, quiero simplemente llamar la atención sobre una nota que está disponible porque está online, es del diario Infobae y desde el 7 de septiembre de 2018. Búsquenla, 7 de septiembre de 2018, gobierno anterior. Leo simplemente el título. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, no este, el gobierno de la anterior gobernadora, quiere darle prisión domiciliaria a casi 1.500 presos porque no hay lugar en las cárceles. El Ministerio de Justicia bonaerense, no este ministro, Ferraris, el ministro anterior, recomendará a la justicia
que una gran cantidad de detenidos reciba ese beneficio debido a la sobrepoblación que se registra en los penales. En aquel momento, leyendo la nota, ustedes pueden ver, había 41.000 internos. En 2019, concluye el gobierno, ya había 49.000 internos. Las fuentes que cita hacían alusión a este plan, son 1.400 y pico de presos que quería liberar el Ministerio de Justicia anterior por recomendación de los organismos de derechos humanos y por las condiciones de sobrepoblación de las cárceles. Vayan a verlo. Si quieren encontrar un poder ejecutivo públicamente tomando esta decisión, pueden empezar por buscar al Ministerio de Justicia pasado, no a este. Y después quería hacer un comentario muy breve porque, repito, es una decisión del Poder Judicial. ¿Quién va en condición de interno al servicio penitenciario? ¿Quién es liberado? ¿Y quién obtiene una prisión domiciliaria? No es una decisión de este Poder Ejecutivo, no lo es. Por eso también las polémicas al interior del Poder Judicial. Tampoco participamos ni fomentamos esas polémicas, queremos soluciones, por supuesto. Y quiero citar también una resolución, la 158, del procurador de la provincia de Buenos Aires. Así como Ferrari no era un funcionario de este gobierno, el procurador Contegrán fue nombrado por la gobernadora Vidal en el gobierno anterior. Y su resolución 158 del 18 de marzo lo que hace es instruir a los defensores que dependen de él a impulsar prisiones domiciliarias a la población de riesgo por el coronavirus. Yo la leí con mucho detalle. Es una resolución que se basa en instrumentos internacionales, la ONU y varios organismos que en el marco y en el contexto del coronavirus habían promovido las prisiones domiciliarias. Y el procurador de la provincia lo hace. Omite en esa resolución señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, delitos graves a mano armada, con violencia. No lo dice Contegrán. Señalo esto simplemente porque se le consulta más adelante al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien deja claro, cuando le solicitan quienes están con problemas de salud y son población de riesgo, siguiendo la línea de Contegrán, cuando le solicitan, deja claro que no puede darse este beneficio de la prisión domiciliaria a quienes hayan cometido delitos graves. Es toda documentación pública. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No estamos de acuerdo. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. Incluso le he pedido al ministro de Justicia que me detalle quiénes son. Hay que buscar la información, no la produce el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo. La produce y la tiene el Poder Judicial. Yo lo único que espero es que estas situaciones que han generado inquietud, miedo en la población, se reviertan. Pero eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Así que yo tengo fe que, como se ha dicho, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con buen criterio, ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer, porque hay división de poderes
y respeta este gobierno a rajatabla la división de poderes. Me puedo dedicar, sí, a ampliar la capacidad y la seguridad sanitaria del sistema carcelario. Y no voy a entrar en provocaciones, no lo hice en la campaña, no lo hice en los primeros meses de gobierno, ni siquiera con las falsas noticias, con las mentiras, con el amarillismo, con la persecución y las acusaciones. Si un juez aparece referido en la tapa de un diario acusando al Poder Ejecutivo o a otro de presiones, que haga la debida denuncia. Si después, al otro día, a la mañana, desmiente presiones del Poder Ejecutivo, como pasó en el día de hoy para generar este malestar, pues bien, que el medio de comunicación que dio una falsa noticia y del que voy a presuponer lo más que pueda, que no es con malicia, que lo desmienta en el mismo lugar. Y si es mentira, es mentira. Este Poder Ejecutivo, este gobierno de la provincia de Buenos Aires, se va a ocupar todos los días de lo mismo, en el marco de una pandemia y un desastre internacional, hacer, como viene haciendo, el trabajo de cuidar y proteger a los y las bonaerenses, ampliando el sistema sanitario, promoviendo, como lo hemos hecho con éxito, una cuarentena administrada, acompañando las decisiones del Gobierno Nacional, del Presidente de la Nación, trabajando en conjunto con los intendentes e intendentas de toda la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra función, no nos van a distraer de esa función. No busquen porque no lo van a conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio se presenta. Muchas gracias. Sí, José Maldonado, del diario El Día acá. Para el gobernador, si están viendo una campaña de desestabilización, hablaron de fake news, hablaron de noticias falsas, si se ve una campaña, si ustedes están viendo una campaña de desestabilización, y también si se le atribuyen alguna intención al hecho, a la omisión en la resolución del procurador Contegrán que instruye a los defensores a pedir las excarcelaciones, la omisión de quienes hayan cometido delitos violentos, agresiones sexuales y demás. Miren, lo que he dicho es lo que pienso. Me parece que el tema es un tema que genera inquietud, nos genera inquietud a todos, a nadie le gusta enterarse por los diarios o enterarse de otra forma que alguien que ha cometido delitos gravísimos ha salido o en prisión domiciliaria o bajo alguna otra condición y está cerca de su víctima. No nos gusta, no estamos de acuerdo, no queremos que ocurra y menos todavía lo promovimos. Sé que la campaña consiste en tratar de responsabilizar a este gobierno de un presunto plan para hacer eso. Y la verdad que es todo lo contrario a lo que hemos hecho. El único plan que tenemos no es para liberar presos o sus prisiones domiciliarias, es para construir y ampliar el sistema penitenciario, que es lo que le compete al Ejecutivo. El resto son decisiones del Poder Judicial. Y no me toca a mí atribuirle tampoco al procurador una intencionalidad. Simplemente señalo que el Poder Ejecutivo marcó que aún bajo las instrucciones del Poder Judicial, si se tomaba la decisión y se consultaba al Ministerio de Justicia, tenía que tenerse en cuenta al momento de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, no solo las condiciones de salud, el riesgo de salud, sino además el tipo de delitos. Y creo que es un buen criterio, pero de todas maneras la decisión es del Poder Judicial. Si toma ese criterio, no toma ese criterio. Casación, por ejemplo, ha tomado el mismo criterio, no solo el de las condiciones de salud, sino también el de la gravedad de los delitos. Pero, repito, es un resorte y una decisión exclusiva del Poder Judicial. Y no voy a opinar simplemente porque no quiero intervenir. No quiero intervenir. Simplemente lo señalo porque se ha invertido la situación. Nos responsabilizan de cuestiones que no son decisión del Ejecutivo y, para colmo, de hechos graves que el Ejecutivo ha tratado de prevenir.
Más que eso, después las interpretaciones y el análisis lo hará cada uno. Y cada uno tendrá que tomar conciencia, porque estamos en una situación muy delicada, en el ánimo, en la economía, en la salud, en el miedo que corre la gente para generar campañas falsas y para también apuntarle a quienes no tienen esa responsabilidad. Y si el Poder Judicial ha tomado decisiones equivocadas y ha cometido errores, deberá revertirlo. Por eso yo confío en que la Corte Suprema ordene esta cuestión, porque hoy es objeto de la discusión pública. Ahora, lo que quiero decir es que cuando yo tengo responsabilidades, siempre me echo cargo. Cuando no las tengo, dejo claro que no las tengo. Ahora, ampliar la situación en la que estaba el servicio penitenciario, de sobrepoblación, lo dice esta nota de Infobae, léanla, récord histórico generó el gobierno anterior, histórico, de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles. Eso no se le puede atribuir a este gobierno en los meses que tenía. Después llegó el coronavirus. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de contribuir a que no sea un foco de contagio, que además tiene los efectos que acabo de contar, no solo para la población penitenciaria, sino para el servicio penitenciario, que son trabajadores de la provincia y trabajadoras, y también para la población en general, porque eso descarga sobre el sistema sanitario, evidentemente. Y ha pasado en otros países, basta leer la experiencia internacional y las decisiones que se han tomado a nivel internacional, pero siempre el Poder Judicial. Gobernador, ministros, muy buenos días. Juan Pablo Ferrari de la Red 92, el diario Hoy. Quería preguntarles si estas 1.350 plazas que ustedes anuncian tienen estrictamente que ver con una ampliación en penales que ya están o definitivamente con construcción de cárceles nuevas, y de ser así, ¿en qué lugares de la provincia? Gracias. Son 10 obras. Bueno, contale. Sí, son 10 intervenciones de ampliación y obra nueva muy importantes, porque como decíamos recién, 1.350 plazas, si una unidad modelo debe tener 500 plazas, 1.350 plazas casi son 3 nuevas unidades penitenciarias. La unidad penitenciaria nueva es la de Lomas de Zamora, que tiene aproximadamente 500 plazas. Después tenemos nuevos pabellones en centros penitenciarios que hoy tienen una sobrepoblación muy importante, como son 3 unidades penitenciarias en Florencio Varela, 2 en Magdalena y una en Lisandro Olmos. Son pabellones nuevos que amplían unidades penitenciarias existentes. Y además son ampliaciones de las alcaldías de Campana, Varela y Olmos. Es decir, hay una ampliación en los 2 segmentos de detención, en alcaldías y en unidades penitenciarias, y hay una unidad penitenciaria importante en Lomas. Buenos días, Hernán Martí, del diario La Capital de Mar del Plata. Quería hacerle una consulta al gobernador o al ministro. Quedó muy claro, por lo menos para mí, el disgusto que tiene con Julio Contegrán, básicamente. Mi pregunta es, en función a todo esto, a las contradicciones que han señalado y a que ha sido nombrado por el gobierno anterior, ¿ustedes creen que Julio Contegrán debería dar un paso al costado? No sé qué parte de leer una resolución o comentarla se califica como disgusto. Y yo no gobierno por gusto o disgusto, sino que tiene que cumplir sus funciones, y eso tampoco me compete a mí directamente calificarlo, porque el procedimiento también involucra al Poder Legislativo. Yo lo único que quiero decir y dejar en claro es que el gobierno provincial tiene un plan que es ampliar el sistema penitenciario, la capacidad del sistema penitenciario, y hasta donde es posible, en primer lugar, pagar las deudas que dejó el gobierno anterior, concluir las obras que habían iniciado, las interrumpió y las dejó de pagar, y por otro lado generar las condiciones de seguridad sanitaria, dado el contexto de encierro, lo más favorables posibles, y dada la situación del coronavirus y lo que es de público conocimiento, aunque muchos lo quieran ocultar, que está pasando en todo el planeta. Después el resto es simplemente especulación. Yo lo que digo es que el Poder Ejecutivo planteó que si el Poder Judicial concedía prisiones domiciliarias, debía tener en cuenta el tipo de delitos.
y el procurador Contegrán no lo hizo. No es una calificación, es un hecho. Y simplemente lo remití porque se está tratando de invertir. Yo, por la injusticia que se está cometiendo, en tratar de decir que la provincia hizo lo contrario de lo que hizo y que tiene responsabilidades que no tiene. Y no le pongo más pasión que esta, simplemente digo que nosotros tenemos que seguir trabajando, porque lo tengo también aquí al ministro de Seguridad, que forma parte del COE, de nuestro comité de emergencia, junto con el ministro de Salud, junto con el hoy nuevo ministro de Desarrollo de la Comunidad, porque tenemos infinidad de situaciones, de problemas que refleja lo que está viviendo todo el pueblo argentino. Entonces no nos podemos estar guiando por falsas noticias. Por eso yo quiero llevar tranquilidad y quiero también transferir la responsabilidad, en este caso, a quien la tiene, que es el Poder Judicial. Ni siquiera lo hago, yo no estoy de acuerdo, pero no lo hago para criticar o no criticar, lo hago para que lo resuelva. Y acabo de decir que tengo confianza en que nuestra Corte Suprema Provincial va a resolverlo y va a dar tranquilidad, porque yo no puedo hacerlo más que diciendo lo que es, hablando de la realidad. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Diego Sánchez, de Radio Perfil. Pregunta para los ministros y el gobernador. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sugirió que se alojaran presos en fábricas abandonadas y en cuarteles militares. Preguntarle si se evalúa esta posibilidad y qué piensan de ella. Y por otro lado, al ministro Berni, si ya se dispuso la habilitación de containers para alojar a los presos de las comisarías. No escuché los containers. Sí. Sí. ¿Querés contestar eso? Mire, yo creo que el gobernador en su exposición ha sido muy claro con respecto a la definición que ha tomado la justicia de la provincia de Buenos Aires. Creo que los bonaerenses hemos sido muy pacientes durante toda esta semana, esperando al menos una mínima explicación por parte del Poder Judicial. Explicación que nunca ha llegado, y creo que no ha llegado porque los que venimos del derecho sabemos que hay una apotegma que dice nadie puede alegar su propia torpeza. Esta decisión del Poder Judicial no solamente ha sido torpe, sino también ha sido irresponsable y aparte hasta provocativa, porque liberar un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación, que no solamente provoca, sino que irrita a la sociedad. Como dijo el gobernador, la justicia tiene ahora la facultad de ordenar todo este gran desorden que ha provocado. Todos entendemos que, y sabemos perfectamente que el estado de excepción que estamos atravesando por esta pandemia, todos sabemos y todos entendemos que ser interno no anula su condición de ser humano, y como ser humano debe el Estado garantizar sus derechos básicos correspondientes, entre ellos la salud y la vida, pero esos derechos hay que garantizarlos con orden, con un seguimiento y por sobre todas las cosas con un control, no como ha sido hasta ahora, que ha sido una liberación de presos totalmente descontrolados, donde nadie sabe quiénes son, dónde fueron y qué fueron lo que hicieron. Eso por un lado. Por el otro lado, los módulos que hizo el gobierno de Vidal para alojar detenidos está en etapa de terminación y será una consulta que deberemos realizar con el ministro de Justicia si esos módulos tienen la capacidad técnica para alojar o no a los detenidos. Bien, Sí, y de esta... en cuanto a las afirmaciones de Patricia Bullrich, en cuanto a habilitar cuarteles o fábricas, hay que partir de esta base. Quienes colapsaron de internos el sistema penitenciario provincial en la provincia de Buenos Aires y federal, sin construir más cárceles, fue el gobierno anterior. Entonces no vamos a discutir política criminal, simplemente tenemos que hacer esta reflexión. Si en el gobierno anterior se aplicó una política criminal
que llevó a una sobrepoblación de 16.000 internos más en la provincia de Buenos Aires y a nivel federal en casi 4.000, tendrían que haber construido las unidades penitenciarias correspondientes para alojar esos detenidos. Eso es básico. Si se quiere incrementar la población penitenciaria en 16.000 internos en Buenos Aires, hay que construir 32 cárceles y no se construyó ninguna. La señora Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la Nación, se incrementó la población de internos federales en 4.000 internos, que es casi un 40%, se tendría que haber construido 8 cárceles, no se inauguró ninguna cárcel. Por lo tanto, es una irresponsabilidad decir, después del desastre que hicieron en política criminal y penitenciario, que por qué no se mandan los internos a cuarteles o fábricas abandonadas, que por ahí requieren una inversión mayor a condicionarlos a lo que es construir una unidad penitenciaria. Tendría que preguntarse a sí mismo, o debería preguntarles, por qué se incrementaron la población de una manera gigantesca en la provincia y en la nación, no construyeron las cárceles que tenían que haber construido. Y sobre eso no tienen respuesta. Muchas gracias a todos. De esta manera finalizamos con esta conferencia de prensa. A todos y todas, muchísimas gracias y muy buenos días.